del Señor. Él reina con autoridad en su trono celestial, rodeado de alabanza está. Alaba a Dios por su poder, no hay otro como Él. Con trompeta alábale, canta y danza para Él. Todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respira alabe a Dios. Alábale con música, su excelencia proclama. Mira lo que ha hecho Dios, nuestros pecados Él cargó. Alábale con gran pasión, con mente, alma y corazón. Todo proviene de Él, solo Él es Dios y Rey. Todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respira alabe a Dios. Hola, amadas hermanas, qué bueno es compartir otro martes más juntas y qué bueno es partir alabando y exaltando su nombre, nuestro gran Dios, su poder, su soberanía. Qué bueno, y pensar que a través de la alabanza, a través de la oración, suben hasta su trono y podemos estar unidas en un mismo sentir, en una misma adoración, por su presencia en nosotros, por el Espíritu Santo que está en medio de nosotras. Qué raro que a pesar de que estamos separadas a través de esta forma virtual, pero el Señor está ahí con su Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas y en nuestros hogares. Y pensaba en un texto que es muy hermoso, que dice que un cordón de 3 no se rompe tan fácilmente. Así que, amada hermana, amada amiga, si estás muy lejos o muy cerca, no importa la distancia, el tiempo que pase, el Señor nos mantiene unidas en su amor, en su infinita gracia. Qué bueno es el Señor. Aleluya. Bien, estamos en septiembre y mes de la Biblia. Aleluya. Gracias a Dios por la palabra revelada, por la palabra inspirada por Él para nosotros, para poder conocerle, adentrarnos en sus maravillas y poder encontrar la paz que necesitamos, pero el sustento para nuestra fe, para resistir. Estamos viviendo tiempos difíciles y necesitamos nutrirnos de su palabra. Bien,
Y septiembre, mes de la Biblia, en el grupo de hermanas de nuestra iglesia, vamos a escudriñar el Salmo 119, un hermoso salmo. Y yo les quiero compartir un comentario acerca de este salmo que lo encontré muy bonito y que también nos va a inspirar y entender por qué es tan largo. Es el capítulo más largo de la Biblia, tiene 176 versículos y tiene algunas particularidades. Y miren, lo tengo ahí textual y dice este comentario que está exquisitamente escrito. Es una verdadera obra de arte. Es un maravilloso poema que está dividida en 22 estrofas. Y cada una de estas estrofas tiene 8 parejas de versos. O nosotros lo vemos, tiene 8 versículos. Y cada versículo tiene como 2 versos, como de un poema. Y se le llama que es un salmo acróstico. Por ejemplo, si yo tomo la palabra Biblia, y voy a hacer un acróstico, podría ser B, buena palabra de Dios. I, infalible, no hay equivocación, no hay error. B, bondad, misericordia de Dios. L, luz, la luz de Dios revelada. Y infinito. A, amor. Esa es la idea de un acróstico. Y el sistema de acróstico que tiene acá, y si usted se fija, parte, por ejemplo, dice Aleph. Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo. Y entonces, esos primeros 8 versículos en hebreo, todas parten con la letra Aleph. En nuestro caso sería que todo parte con la letra A. El otro grupo de los que sigue, los 8, que sería en hebreo Bet, el nuestro sería, por ejemplo, la B y parten todos con B. Entonces están ordenados las 22 letras del alfabeto hebreo. Entonces estos grupos de A8. Y así los vamos a ir leyendo. Pero ¿saben la particularidad también de su contenido? Es que este salmo lo que resalta en todos estos versículos es la revelación divina de la ley de Dios. O, como hemos visto, estas palabras también que son mandamientos, testimonios, estatutos, mandatos, juicios, palabra, camino, el camino de Dios, dichos también. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? Para reconocer que para que nosotros seamos felices o bienaventurados, como dice en parte el versículo 1, es la clave para la felicidad, cumplir la voluntad de Dios tal cual está, se revela en su palabra. O sea, tiene un propósito bien específico, exaltar esta revelación divina donde declara la voluntad de Dios y que si nosotros la cumplimos, somos bienaventurados, somos felices. Las invito a hacer una oración de gratitud y también pedirle al Señor que nos enseñe a amar su palabra. Amén. Amado Dios, gracias por esta oportunidad que nos das de poder escudriñar tu palabra, alabar tu nombre y estar en comunión. A pesar de la distancia, podemos estar en ti, unidas en ti por tu presencia. Gracias, Señor, por la palabra exquisita, revelada para nosotros, para poder conocerte, para poder conocer tus propósitos, para a través de ella conocer la salvación. Gracias, la máxima expresión de amor tuyo, el entregar a tu Hijo para morir por nosotros en la cruz. Gracias, Señor, gracias que lo conocemos a través de tu palabra. Gracias por el plan de salvación. Aleluya, bendito sea tu nombre. Amén.
A continuación vamos a empezar una serie de 4 temas que vamos a ver en el mes de la Biblia. Y el versículo inspirador de esto, que aglutina de alguna manera todo, es el versículo 116 del Salmo 119. Y dice así: susténtame conforme a tu palabra y viviré. La palabra para nuestra vida en Cristo es tan clave que si no nos alimentamos de su palabra, vamos a desfallecer. Necesitamos su palabra para vivir, y viviré. Y no quede yo avergonzado de mi esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Tenemos una esperanza segura, firme, eterna, que está en Cristo, que está en los cielos. Entonces, para que esa esperanza se quede ahí, sea avergonzada, tenemos que nutrirnos de su palabra. Repitamos juntas: susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede avergonzado de mi esperanza. Salmo 119, 116. Y para que vivamos, para que nos alimentemos, necesitamos estar alertas, buscar el alimento, atender, prestar atención. Y el primer desafío de esta serie es que tenemos que atender. Como dice en el Salmo 119, 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. La ley del Señor son maravillas. Uno como ser humano tiende a pensar que ley, obedecer, que esto es una imposición difícil.
No, hermana. Dios entregó sus leyes para beneficio de su pueblo, para beneficio de sus hijos, para que pudieran vivir bien, en armonía. Eran palabras de amor. Pidámosle al Señor que abra nuestros ojos para que podamos mirar y descubrir las maravillas de su ley. A continuación, nuestra hermana Rosemary nos va a entregar el primer tema. Que el Señor la bendiga grandemente y la use. Gracias, Señor, por su palabra que es tan exquisita. Amén. Hola, queridas hermanas, les saludo en la paz del Señor. Y bueno, estamos celebrando, ¿no es cierto?, el mes de la Biblia. Bueno, la palabra del Señor es importante todos los días, pero en este mes queremos, ¿no es cierto?, motivarla a que ustedes quieran estudiar más la palabra, y sé que van a ser ricamente bendecidas, hermanas. Mire, yo les voy a compartir y ahí con la ayuda, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo, para que nos vaya ahí entregando lo que el Señor quiere. Y lo primero es esto que dice: estudia la Biblia. Y aparece ahí un cuadrito que dice: lee, estudia y aprende. Me encanta la foto porque ahí está la Biblia, ¿no es cierto?, el cuaderno, el lápiz, un cafecito, un tecito, pero ahí hay una dedicación y alguien que está tomando apuntes. Y el versículo que viene a continuación, que es del Salmo 119, 27, dice: hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Y hermana, eso es lo que el Señor quiere para nosotras, si es el anhelo de nuestro corazón, que podamos conocer sus maravillas, que podamos meditar. Es tanto, hermana, y sabes, siempre vamos a encontrar algo nuevo para nuestra vida, y el Espíritu Santo nos va a ayudar a entender esto, a comprender la palabra del Señor. Así que hoy día yo les quiero hablar sobre un personaje. Uno va a ser el primero de esta serie de estudios, y es sobre Esdras. ¿Quién fue Esdras? Algunos puntos sobre la vida de Esdras. Dice que él vivió durante el reinado de Artajerjes, este rey de Persia. Y eso lo encontramos en Esdras 7.1. También dice que es descendiente directo de Aarón. ¿Y quién fue Aarón? Fue el primer sacerdote, ¿no es cierto?, que tuvo el pueblo de Israel por mandato de Dios. Acuérdense, Aarón era hermano de Moisés. Entonces él venía descendiente de línea directa. Y eso lo encontramos en Esdras 7, del 2 al 5. Después, Esdras era un sacerdote. Si venía de la línea de Aarón y de los levitas, ellos eran sacerdotes. Ellos se preparaban para instruir al pueblo, para enseñar la ley de Dios al pueblo. Era un sacerdote y maestro versado, dice, en la ley de Dios, ¿ya? Y eso lo encontramos en Esdras 7.6. También gozaba de la simpatía del rey. Eso también lo vamos a descubrir ahí en Esdras 7.6. Y la mano de Dios estaba con él. Y acá hay varios versículos. Tenemos en Esdras 7, capítulo 7, el versículo 6, 9, 28. También el capítulo 8, versículo 18, 22 y 31, que hablan y que sale esto, que la mano de Dios estaba sobre Esdras, estaba con Esdras.
Dice que el rey lo mandó de Babilonia, porque él estaba ahí en Babilonia, él estaba cautivo en Babilonia, y lo mandó a Jerusalén, con la orden de que enseñara la ley de Dios. Y eso lo vamos a ver en Esdras capítulo 7 y versículo 25. Dice que recibió una carta del rey Artajerjes. Después vamos a ver más o menos de qué se trata la carta. Y eso lo vamos a encontrar en Esdras capítulo 7, ¿no es cierto? Del versículo 12 al 26. Bueno, y vamos a descubrir también que él se dedicaba a estudiar la ley de Dios, la ponía en práctica lo estudiado, esto sale en Esdras 7 días, y enseñaba los preceptos y las normas de Dios. Y que él leyó la ley de Dios al pueblo, y esto lo encontramos en Nehemías 8, capítulo 8, del 1 al 12. Lo primero que vamos a ir, el punto número 3, que él era un sacerdote y maestro versado en la ley. ¿Ya? Vamos entonces a Esdras 7:6. En la Reina Valera dice: este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés. Y ahí remarcamos, ¿no es cierto?, que era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado. En la NBI dice: este Esdras llegó de Babilonia, ¿ya?, y era un maestro muy versado en la ley que el Señor Dios de Israel le había dado a Moisés. ¿Y qué quiere decir versado? ¿Saben? Me gustó esta definición que encontré. Habla de que se ejercitaba es una persona que es ejercitado, es instruido, que tiene mucho conocimiento y experiencia sobre alguna materia. ¿Y cuál es la experiencia que tiene Esdras? ¿En qué materia es? En la palabra de Dios, en la ley de Dios. Eso era lo que él estudiaba. Tenemos también, dice, que gozaba de la simpatía del rey. Y aquí vamos a descubrir por qué. Yo cuando leía esto, yo dije, más que la simpatía del rey, el rey tiene que haber visto algo especial. Yo creo que halló gracia a Esdras en el rey, y esa gracia que solamente Dios puede poner en la vida del hombre. Porque, mira, acompáñenme ahí a Esdras capítulo 7 y el 6, y dice la segunda parte de este texto, dice: y le concedió todo lo que le pidió, porque la mano de Jehová Dios estaba sobre Esdras. Ahí vemos que este rey Artajerjes, que era un rey pagano, ¿no es cierto?, reconocía al Dios de Esdras, que era el Dios todopoderoso, el único, y él conocía de la grandeza de Dios, y él veía algo especial en Esdras. Y miren, dice que el rey le mandó desde Babilonia, ¿no es cierto?, hasta Jerusalén, y le dio una orden, y eso lo leemos en Esdras 7:25. Por tanto tú, Esdras, posees la sabiduría de Dios. Ve, algo especial veía este rey en Esdras. Dice: posees la sabiduría de Dios, y serás el encargado de nombrar funcionarios y jueces para que juzguen a los habitantes de la provincia al oeste del río Éufrates, es decir, a todos los que conocen la ley de Dios. Le estaba dando una orden de que fuera desde Babilonia, donde él estaba, hasta Jerusalén, ¿no es cierto?,
a su pueblo. Ahí estaban ya los que se habían ido en la primera deportación, ¿no es cierto?, de estos cautivos que volvieron a Jerusalén. Ya estaban allí construyendo el templo, los muros, todo, edificando. Y este rey, habían pasado muchos años, más o menos en los capítulos de Esdras, que uno lee 6 o 7, habían pasado como 80 años aproximados de la primera partida de estos cautivos a Jerusalén. Entonces había un buen número de pueblo de Dios ahí en Jerusalén, en Israel, y este rey le pide a Esdras, o sea, le ordena que él vaya y le enseñe, ¿no es cierto? Y miren, y dice también, pero a quienes no la conozcan, enséñasela. Le está hablando de la ley de Dios. Aquellos que no conozcan la ley de Dios, enséñala. Miren qué hermoso esto, que un rey pagano, ¿no es cierto?, tenía otras costumbres, pero tenía conocimiento de Dios. Este Dios todopoderoso, él sabía las grandezas de Dios, conocía la historia del pueblo de Israel y le temía. Entonces dice, sí, y anda y enséñala. Y toda esta obra uno sabe que Dios fue quien movió el corazón de este rey, ¿no es cierto? Y que también estaba en sus propósitos usarlo para bendecir a su pueblo. Recibió una carta de este rey, y aquí no vamos a leer todo, elegí un versículo que es el 21, en Esdras 7:21, dice: ahora bien, yo, el rey Artajerjes, les ordeno a todos los tesoreros que están al oeste del río Éufrates que entreguen de inmediato todo cuanto solicite Esdras, sacerdote y maestro versado en la ley de Dios del cielo. Todo lo que ha ordenado, pero estoy leyendo el 23, todo lo que ha ordenado el Dios del cielo para su templo, háganlo de inmediato. Miren qué maravilloso el Señor, y los planes de Él. ¿Quién va a descifrarlos, no es cierto? Porque este rey pagano fue instrumento de Dios para bendecir a su pueblo y para, miren, entregarle aquí todo lo que le dice Esdras: pida, solicite, déselo. Saben que los mandó, pero con ofrendas, con oro, con plata, con alimentos. Algo muy importante, también le dijo a Esdras: ¿sabes? Los utensilios del templo de Dios, cuando Nabucodonosor trajo cautivo desde Jerusalén a Babilonia, los tomaron prisioneros, ¿no es cierto?, y los llevaron cautivos. Acuérdense ahí cuando la historia de Daniel y de sus amigos, ¿no es cierto? Bueno, también se llevaron los utensilios que usaban en el templo, que no eran menores, eran como 1400 y tantos utensilios que habían, y le dice a Esdras que él se lleve todo eso y lo lleve de vuelta a donde tiene que estar, que es en el templo del Dios del cielo, le dice. Mire qué hermoso. Y imagínense cómo llega el sentido de Esdras. Él estaba encargado de tremenda misión. Él iba a cargo de esta segunda deportación con todos los que quisieran acompañarlo y volver ahí a su país, ahí a Jerusalén, donde estaba el templo, y enseñar la palabra, enseñar al pueblo, y llevar todas estas ofrendas, todos los utensilios que eran consagrados para la casa de Dios, para el templo. Entonces acá en la diapositiva vamos a mostrar cuando
lo primero, esta foto que dice que Esdras escudriñaba las escrituras, y ahí aparece un rollo, porque en ese tiempo sabemos que la ley estaba escrita en estos rollos, no es la Biblia que nosotros hoy día tenemos, que aquí la tenemos completa, y ahí él la escudriñaba. Miren, ahí está la diapositiva donde yo les decía que por el testimonio de él, ¿no es cierto?, el rey él puso en práctica, Esdras, la escritura, y este rey había visto algo en él, y mire, ahí vemos que están los rollos, llevaba estos rollos de la ley también para enseñarles al pueblo. Y saben, en Esdras capítulo 7:10 dice así. Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. Y ahí está subrayado, ¿no es cierto?, dedicado por completo a estudiar la ley del Señor. Y no solo a estudiarla, sino a ponerla en práctica, a enseñar sus preceptos, sus normas a los israelitas. Esto es lo que dice la NBI. Pero miren, la Reina Valera dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Y ahí está remarcado, preparado su corazón. ¿Saben? Era inquirir, era cumplirla, era hacerla y enseñarla. Ese preparado su corazón, sabe que cuando lo leía me marcó, porque también en la historia, esto es un paréntesis, cuando Daniel fue llevado cautivo a Babilonia, él era un jovencito, muy con sus amigos, no tenía más o menos entre 15 o 17, más o menos, era jovencito. Y también dice en el capítulo 1 de Daniel, el verso 8, creo que dice que él propone en su corazón no contaminarse. Y me llamó eso la atención, porque Esdras también dice acá que preparó su corazón. Hermana, que el tesoro, el deseo que hay en nuestro corazón en estos tiempos es de que podamos estudiar su palabra, no solo leerla, sino que estudiar, ir más al fondo, al texto, al contexto de por qué ciertas situaciones. Pienso yo, usamos tanto en estos tiempos el mandar textos bíblicos de ánimo, de fortaleza, ¿no es cierto?, de gozo, de sanidad, porque la palabra es tan rica, tiene tanto, ¿no es cierto?, para entregar, pero a veces nos detenemos a leer y ¿por qué se escribió ese texto y qué estaba pasando en la vida del siervo de Dios en ese momento? Por ejemplo, cuando leemos en Josué que dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. ¿Por qué esas palabras son para Josué? ¿Qué estaba viviendo Josué en ese momento? O cuando Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué estaba viviendo Pablo, el apóstol, ahí experimentando en su vida? ¿No te llama la atención? ¿No te dan ganas de querer descubrir más y más? Yo te invito a que puedas hacerlo. Va a ser una experiencia y va a ser bendición, vas a hallar bendición para tu vida. Te vas a dar cuenta que muchas de las cosas que tú vives día a día, ya los siervos, los hijos de Dios, los que aparecen acá las vivieron. Por eso está todo plasmado, está todo aquí escrito. Y es para que nos sirva de ayuda a nosotros. Y hoy más que nunca es necesario leer, escudriñar, estudiar la palabra de Dios.
Esdras se había dedicado a estudiarla, ¿no es cierto? A ponerla en práctica y a enseñarle a otras. Dice que leyó la palabra, leyó al pueblo la ley de Dios, y eso lo encontramos en Nehemías 8, y les voy a leer algunos, no les voy a leer del 1 al 12, y los versículos 5, 6, 8 y 9. Dice: Esdras, a quien la gente podía ver porque él estaba en un lugar más alto, abrió el libro, y todo el pueblo se puso de pies. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: amén, amén. Y luego adoraron al Señor, inclinándose hasta tocar el suelo con la frente. O sea, se postraron, se tiraron al suelo. Y saben que en ese lugar no habían solo adultos, habían niños también. Habían mujeres, hombres, niños ahí que estaban escuchando esto, la palabra de Dios. Y los que estaban ayudando ahí, los levitas que estaban enseñando, dice el 8, leían con claridad el libro de la ley de Dios, y lo interpretaban de modo que comprendiesen su lectura. Y el 9 dice: al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Imagínense, había pasado mucho tiempo, mucho, de que no se les había enseñado la palabra, no la habían leído. Y saben, cuando uno lee más adelante en Nehemías, cuando Esdras llega allá, pasó algo terrible, porque le mostraron a Esdras que jefe importante de la familia, de que estaban allá, habían cometido pecado. Ellos se habían mezclado, habían tomado mujeres de los países vecinos, que eran países idólatras, adoraban a otros dioses, tenían otras costumbres, y ellos se habían mezclado con estos. Y saben, eso Dios le había dicho en la ley, y se lo había entregado a Moisés, que su pueblo no tenía que mezclarse con otras naciones. Y esto Dios lo hacía, era para cuidar a su pueblo, para que el pueblo no se contaminase con las costumbres paganas que tenían estos pueblos. Y Dios quería guardar en santidad a su pueblo. Entonces, cuando Esdras escucha esto, sabe que dice que él rasgó sus vestiduras, se estiró el pelo, se sacó, se tiró al suelo y lloraba y lloraba y lloraba. Él, que no había cometido nada, pero él reconocía, porque esa ley era para todo el pueblo, y él reconocía el pecado que había cometido el pueblo. Y fue tanto que se acercan a él y le dicen: pero mira, queremos hacer algo, queremos que tú nos guíes en esto. Y dice que, mire, acompáñenme a leer Nehemías 10, 28, 29. Yo voy a leer la NBI. Dice, y aquí va a aparecer: el resto del pueblo se unió a sus parientes que ocupaban cargos importantes. Lo que yo les decía, los jefes del pueblo, y incluido habían sacerdotes, y habían tomado mujeres extranjeras, se habían contaminado en eso. Y dice que se comprometió bajo juramento a vivir de acuerdo con la ley que Dios les había dado, y a obedecer todos los mandamientos
y normas y estatutos de nuestro Señor. Ese es el impacto que provocó el conocer, el conocer la palabra de Dios, lo que Esdras les enseñó, porque saben, él les hizo ver, pero claramente, que estaban en pecado. Y que ese pecado no solamente los perjudicaba a los que habían cometido estas acciones que no correspondían, sino que era a todo el pueblo. Él, no habiendo hecho nada, él sentía que se sentía pecador y pedía perdón a Dios. Sabía que Dios tenía todo, pero todo el derecho de castigarlos por aquello, porque estaba escrito en la ley que no debían hacer eso. Y al descubrir ellos esta palabra, hicieron estos, dice que se comprometieron bajo juramento a vivir de acuerdo con la ley que Dios les había dado. Qué cambio, ¿no es cierto? Qué transformación. Miren, y esto es mucho más, yo estoy solo tocando pinceladas, pero esto es mucho más profundo. Y a obedecer todos los mandamientos y normas y estatutos de nuestro Señor, o sea, todos los mandatos que Dios tenía para ellos, que les había entregado. Hermanas, amadas, en la vida de Esdras, él primeramente, él deja muy en claro, cuando uno lee acá el libro de él, que es Dios el que pone este sentir en el corazón de este rey, de Artajerjes, y que también había un propósito, y que también lo usó a él. Él estaba bien ahí en Babilonia, él gozaba de, por decir, un estatus, pero no, él dejó todo, y él tenía este anhelo de volver a Jerusalén, pero era con este propósito, este deseo de enseñar la palabra de Dios. Él la había estudiado, él la obedecía, él la practicaba, era un ejemplo, no era solo palabra, en su vida eran hechos, y él quería también enseñar eso allá en Jerusalén al pueblo. Y al igual que Esdras, hermanas, nosotros debemos decidir. Esto pasa por una decisión, que tienes que tomar tú, que tomo yo. Es una decisión a querer estudiar la palabra, pero también a obedecerla. No es solo conocimiento, no es solo que voy a leer la palabra y estudiar para llenarme de conocimiento, no, es para ponerla en práctica en nuestra vida. Y saben, en estos tiempos es muy necesario, porque así como el pueblo reconoció que no todos habían cometido este pecado, pero sí había un buen grupo, un buen número, pero el pueblo en sí, todos dijeron, no, estamos mal. Porque saben, la palabra, cuando la conocemos y aprendemos, también tenemos que enseñarle a otros cuando están mal, cuando están equivocados. No nos podemos quedar, no, yo hago bien las cosas y no importa que el otro las haga mal. No, nosotros debemos también corregir con amor. Si conocemos la palabra, debemos hacerlo, debemos orar y pedirle al Señor que nos ayude y corregir a otros. Cuando nuestra relación con Dios, hermanas, debe ir mucho más allá que solo esto de conectarnos en este tiempo. Antes era de ir a la iglesia, ¿no es cierto? Ahora lo hacemos así, a través de reuniones virtuales, ¿no es cierto? Es mucho más.
Esto es un diario vivir. Y cuando nosotros buscamos más en la palabra, en la oración, esta decisión que tomamos nosotros de hacerlo, de buscar más al Señor a través de su palabra y la oración, va a afectar también a nuestra familia, a nuestros seres amados. Y el Señor va a hacer algo, porque Él tiene propósito. Y saben, y cuando esto lo hacemos, ahí esto afecta también nuestros tiempos. No se va a volver una carga es que estudiemos la palabra, al contrario. Siempre vamos a recibir de Dios algo bueno, ¿no? Vivificante, algo que nos va a fortalecer, que nos va a guiar, nos va a ayudar, porque eso es lo que hace su palabra. Es vida. La palabra también nos sostiene, nos aumenta la fe, nos hace crecer en esto de nuestra fe como hijos de Dios. También esto va a afectar nuestros recursos, lo que tenemos. También vamos a querer ofrecerle al Señor, porque sabemos que todo lo que tenemos le pertenece a Él y Él nos ha dado y es por gracia. Y todo eso lo aprendemos a través de la palabra. Así que, hermana, yo te invito a que en este tiempo, estos tiempos difíciles que estamos viviendo, que son tiempos de adversidades, debemos guardar estos tiempos importantes de estar con Dios, de buscarle más a través de su palabra, a través de la oración. El Señor nos va a ayudar si está en tu corazón, como destacaba yo en el texto de que me encantó esto de Esdras 10 en Reina Valera, cuando dice que Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarla. Que sea uno de tus anhelos y deseos en tu corazón en esta hora, el querer buscar más del Señor y estudiar la palabra, no solo leerla, sino querer cada día conocer más de tu amado. Y sabes, siempre vas a tener a alguien a quien enseñarle, a quien hablarle de este Dios maravilloso. Primeramente la familia, los hijos, los nietos, ¿no es cierto?, los sobrinos, en los cercanos. Si no nos preparamos, ¿cómo lo haremos? Si no leemos, ¿cómo el Señor Espíritu Santo nos va a hacer recordar textos? ¿Saben? Les voy a poner un ejemplo. Los niños en la zona feliz siempre pedían oración para que Dios les ayudara en sus estudios. Entonces uno preguntaba quién tiene petición, y cuando se acercaba el tiempo de prueba ellos decían: yo quiero que Dios me ayude a pasar la prueba de matemática, que me ayude en matemática. Entonces nosotros uno le decía: ¿sabes? El Señor te va a dar la fuerza, el Señor te va a dar el ánimo, te va a ayudar ahí en tu inteligencia, pero si tú no estudias matemática, el Señor no va a poner una varita y te va a hacer recordar. Tiene que haber un esfuerzo, tiene que haber una acción, un esforzarse. Y eso es lo que yo te invito, hermana, en esta hora, que nos esforcemos en estudiar su palabra. Yo sé que estamos viendo tiempos difíciles, que el día no se hace nada, que hay muchas cosas que hacer. Pero si está en nuestro corazón, está ese deseo, el Señor lo conoce, porque escudriña nuestros corazones. El Señor te va a dar ese tiempo, te va a dar el momento, y va a ser un hábito en nuestra vida. No va a ser solo cuando necesitemos, estemos pasando por circunstancias, sino que va a ser en todo tiempo. Tiempo de prosperidad, de adversidad, en todo tiempo. Así que anhelemos, hermana, anhelemos su palabra.
yo te invito a que cuando puedas sigas leyendo el libro de Esdras. Dios tuvo este maravilloso plan preparado para su pueblo y escogió a Esdras y usó a un rey pagano para bendecir a su pueblo. Que Dios te bendiga y puedas crecer con sabiduría de Dios en estos tiempos. Que Dios les bendiga, les guarde grandemente ahí en sus hogares. Amén. Qué ejemplo de vida fue Esdras. Qué valiente. Y me llama la atención que una de las cosas que él tenía, dice en Esdras 7:6, que era diligente en la ley que Jehová Dios había dado al pueblo. Diligente, no es que andaba con para arriba y para abajo con la Biblia, sino que era diligente en buscar, en estudiar, en escudriñar. Estaba seguro en quién había creído, estaba seguro cuál era la voluntad de Dios. Hermanas, que seamos diligentes en no solo atender y escuchar, sino como escuchábamos a través del tema de nuestra hermana Rosemary, en estudiar, en leer y aprender y hacer la voluntad de Dios. Hermana, Dios te bendiga, que tu vida sea edificada y cimentada en el Señor. A lo mejor hay peticiones, necesidades en tu corazón, y vamos a terminar esta instancia en oración. Señor, enséñanos a vivir en tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes, a tomar tu palabra como una necesidad desesperada, como ese ciervo que brama por las aguas. Oh, que nuestra alma clame por ti. Abre nuestros ojos, oh Señor, para que podamos ver y entender las maravillas de tu ley. Oh Señor, que podamos ser diligentes, Señor, y no solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Gracias, Señor. Señor, tú conoces la necesidad, nos conoces a cada una. Oh Señor, tú ves nuestros corazones, nuestras vidas, nuestras necesidades, y ante ti estamos. Oh Señor, gracias porque nos podemos acercar ante el trono de la gracia y hallar oportuno socorro. Gracias que tú eres un Dios que escucha, que habla y que tiene poder. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor, por tu gracia y tu pronto auxilio. Gracias, Señor. Amén. Hermana, que el Señor te bendiga. Nos vemos el próximo martes. Paz del Señor.